Hola a todos y a todas, bienvenido un día más a una clase de lengua y literatura a distancia. En esta ocasión vamos a ver el teatro, el género teatral. Eh, para que podáis seguir con un poquito más de calma esta lección, que sepáis que esto se corresponde con el contenido que va de las páginas 116 a 118 de vuestro libro de texto. Yo voy a intentar ser breve y por lo tanto no me voy a detener mucho en la explicación, pero mi principal interés es que podáis tener un acercamiento a las nociones básicas sobre el género teatral con este vídeo, que no va a ser demasiado largo, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es el teatro? Necesitamos una definición. Bueno, pues principalmente puede referirse a cuatro cosas. Uno, el edificio en el que se representan los espectáculos y las obras teatrales propiamente dichas. Cuando decimos vamos al teatro nos referimos a eso. Otra, el espectáculo teatral, que es la función a la que asistimos cuando nos metemos en el edificio del teatro, aunque también puede ser en otro sitio, puede ser un teatro en la calle, en un instituto, donde sea. También se habla del teatro como el conjunto de obras de un autor, por ejemplo, el teatro de Lope de Vega, o de una época, el teatro barroco, o de un país, el teatro nacional o el teatro francés, ¿verdad? Y lo que más nos interesa para esta lección en particular es uno de los géneros literarios, que se conoce como género dramático o género teatral. ¿Recordáis cuáles eran los tres principales géneros? La narrativa, la lírica y en tercer lugar el teatro, ¿verdad? Bueno, pues el género teatral o dramático lo componen aquellos textos en los que una serie de personajes, este es un requisito imprescindible, tiene que haber personajes, presentan una historia mediante el diálogo. Esto es clave. Todo transcurre a través del diálogo y sin necesidad de que un narrador, por eso está tachado, nos relate sus acciones. En la narrativa casi siempre hay un narrador, ¿verdad? Cuando leemos una novela o un cuento o un microrelato, suele haber un narrador que puede estar en primera, en tercera persona. Bien, pues en el teatro no hay narrador, simplemente conocemos la historia a través de los personajes. Y una cosa importante, una obra de teatro puede estar escrita tanto en prosa, es decir, que está todo de corrido, los diálogos de los personajes no se ajustan a métrica ni a cadencia, ni tienen rima, o puede estar escrito en verso, como los poemas. Y sobre todo en el siglo de oro veréis que muchas obras de teatro están escritas íntegramente en verso. Los parlamentos de los personajes tienen sus rimas y se ajustan a medida, ¿vale? Bueno, si analizamos los tipos de textos que hay en una obra teatral, nos damos cuenta de que puede haber cuatro tipos de textos principalmente. Los dos más importantes son las acotaciones y los diálogos. Las acotaciones son esas indicaciones que da el autor del texto sobre cómo debe representarse la obra. Por ejemplo, cuando dice, entra este personaje en escena o este otro se sienta. El personaje tal se abanica y el personaje cual se enciende un cigarro. Esas son acotaciones del autor del texto. Y por otro lado están los diálogos, que son las conversaciones que tienen los personajes, que es realmente lo más abundante, lo que más aparece a lo largo de la obra y lo más importante, porque los diálogos son la clave de toda obra teatral, a través de los cuales avanza la acción, conocemos el mundo interior de los personajes, sus pensamientos, sus emociones, etcétera. También hay monólogos, cuando un personaje hace un parlamento, una intervención muy extensa y no va dirigida a otro personaje para que le conteste, sino que simplemente está exponiendo en voz alta sus reflexiones, eso es un monólogo. Y por último, una cosa más infrecuente es el aparte, que es cuando un personaje hace como que sale del diálogo que tiene con el resto de los personajes y se dirige al público para interpelarlo, para comunicarle pues sus ideas, sus pensamientos, ¿vale? Y de alguna forma está rompiendo la ilusión de realidad que tiene el teatro, porque se está dirigiendo al público como si el público fuera un personaje más, ¿vale? Y bien, ¿cuál es la estructura de una obra teatral? Bueno, pues una obra teatral se divide en varias partes. En primer lugar tenemos los actos, que serían las divisiones más grandes de la obra de teatro. Se suelen dividir en tres, a veces cinco actos, ¿verdad?
Y al final de cada acto hay un oscuro o si estamos asistiendo a una representación en un teatro, suele caer el telón, se espera un momentito, una serie de minutos y luego se levanta para el siguiente acto. Luego están los cuadros, que son secuencias menores que los actos de la obra que están marcados por cambios en la decoración, en la puesta en escena, ¿vale? Cuando se cambia el escenario, se cambia de cuadro. Y por último, la unidad más pequeñita serían las escenas, que son intervalos variables en su extensión que están marcados por la entrada o la salida de los personajes en escena, ¿vale? Bueno, como sabemos, el teatro, como género literario, puede estar en un texto, en un librito, y nosotros podemos leerlo. Yo puedo leer una obra de teatro de Shakespeare, por ejemplo, y la puedo leer en mi casa, la puedo leer en el parque y lo disfruto plenamente, igual que leería una novela o un poema. Pero por norma general, el teatro está pensado para ser, además de leído, para ser representado ante un público, en un escenario, en un teatro, en la calle, donde sea, ¿vale? Es entonces cuando el teatro pasa de ser simplemente un género literario a convertirse en un espectáculo, en el sentido en el que entran en juego muchos otros elementos, muchos otros componentes, más allá de lo puramente literario. ¿Qué es necesario para que la obra de teatro como texto pase a ser un espectáculo? Pues se necesita un director de la obra que haga una propuesta de representación. Se basa en las acotaciones de la obra para saber cómo tienen que representarla, cómo es el vestuario de los personajes, cómo es el escenario, cómo entran y salen en escena, etcétera. Y luego puede añadir, cambiar lo que desee, lo puede actualizar. Si era una obra ambientada en la Edad Media, la puede llevar a la actualidad, la puede cambiar de contexto completamente. Si transcurría en Francia, puede llevarla a España, lo que él quiera. Cada director hace su propia propuesta. Y en esa representación son muy importantes no solo los diálogos y los monólogos, los apartes, es decir, la parte verbal que representan los actores, sino que son importantes también sus movimientos, el tono de la voz, los gestos, la música, la iluminación, el decorado, el vestuario, el atrezo, que es el conjunto de útiles y objetos que hay sobre el escenario. Para ello hay en una obra de teatro, cuando se representa, hay técnicos de sonido, hay escenógrafos, hay gente que se dedica a poner en funcionamiento todo ese aparato enorme que es el espectáculo teatral, la función teatral, ¿vale? Una obra de teatro, por mucho que se pueda disfrutar leyéndola, se disfruta con mayor plenitud cuando uno lo ve representado en escena. Y por supuesto, de una misma obra de teatro pueden surgir muy distintas representaciones, muy distintos espectáculos. Cada director hará una propuesta distinta personalizándola. ¿Y cuáles son los principales subgéneros teatrales? Como género literario, podemos ver que hay tres subgéneros principales. Uno de ellos es la tragedia, que trata hechos graves y dolorosos, con un tono más elevado, más serio, un lenguaje generalmente más culto y tiene un final infeliz. Luego está la comedia, que junto con la tragedia son los dos géneros más antiguos, que se remontan a la época de los griegos, ¿vale? A la antigüedad griega. La comedia trata hechos más divertidos, se esfuerza para hacer reír al espectador y el tono es, pues eso, cómico, con un final casi siempre feliz. Y el lenguaje que utiliza es más coloquial, más llano, más popular, ¿vale? Y luego, por último, surgió un género que mezclaba los elementos de la tragedia y la comedia, que sería el drama, ¿vale? Un punto intermedio entre la tragedia y la comedia. Vamos a ver, para finalizar, algunos ejemplos de cada uno de estos subgéneros. En las tragedias, pues la más famosa de las tragedias griegas, escrita por Sófocles, es Edipo Rey, que seguro que ya suena de haberlo dado en la mitología griega, ¿verdad? La historia de Edipo, de ese amor incestuoso por su madre, de cómo mata a su padre, es todo un clásico de la literatura. Si ya nos vamos unos cuantos siglos más adelante, tenemos en el siglo XVII a William Shakespeare y Romeo y Julieta, la obra de amor imposible por antonomasia, ¿verdad? Y por hacer una mención a una obra española, pues tenemos a Federico García Lorca, ya en el siglo XX,
y su magnífica obra Bodas de Sangre, que curiosamente también trata de un amor imposible entre una mujer y un hombre de dos familias gitanas que están enfrentadas. Entre las comedias, bueno, pues en la antigüedad latina, entre los romanos, ¿vale? Tenemos la obra de Plauto, El soldado fanfarrón. Más adelante, los franceses tuvieron un gran exponente en Molière, que hizo esta obra llamada El avaro, sobre un personaje que hacía reír precisamente por representar la codicia, la avaricia, ¿no? En su máximo exponente. Y también por nombrar a otro autor español, tenemos a Miguel Miura, ya en el siglo XX, con este teatro cercano al absurdo, que es Tres sombreros de copa, una obra muy ligerita y muy divertida. Y por último, dentro de los dramas, podríamos considerar que uno de los principales exponentes, y además de los primeros, fue La Celestina, que originalmente se llamó La tragicomedia de Calixto y Melibea. ¿Recordáis que decíamos que el drama era una mezcla de tragedia y comedia? Pues La Celestina es una obra que mezcla ambos componentes por igual y es una de las obras fundamentales de la historia de la literatura española. Se publicó en 1499 y vio numerosísimas ediciones y hasta el día de hoy, ¿vale? Luego, el autor más importante de obras de teatro de la historia de nuestra literatura es Lope de Vega. Ya en el siglo de oro, en el siglo XVII, escribió infinidad de obras de teatro, en verso además. He puesto para representarlo Fuenteovejuna, que está ubicada en el pueblo cordobés del mismo nombre, aunque actualmente se escribe con B, Fuenteovejuna, ¿no? Y que es el símbolo, esta obra, de la rebelión del pueblo contra el poder opresor. Y por último, ya en el siglo XX tenemos a Buero Vallejo, Historia de una escalera, una obra que analiza la sociedad española a través de un grupo de vecinos en una escalera de una vecindad, de un piso, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos la lección de hoy sobre el teatro. Para cualquier duda, ya sabéis dónde me tenéis. Muchas gracias.